Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy para hablar de geopolítica con nuestro queridísimo amigo don Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica, estudioso de estrategias militares, política internacional y todas estas cuestiones pues, que nos inundan cada vez con más frecuencia y de manera más visible nuestro día a día, ¿no? Hoy venimos con la agenda cargada, llevábamos días sin poder charlar con don Juan Antonio y hoy pues es un placer poder volverlo a tener con nosotros. Bienvenido, Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien, y oye, un placer como siempre estar aquí. Como habrás visto, vengo, como no he encontrado una sudadera de la Unión Soviética, pues hombre, para hacer un poco de gracia y solidarizarme con el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, pues me he traído la camiseta del FSB, del KGB, y oye, algo Sí, sano, ¿no? Es decir, pues por lo menos, es decir, para risa nuestra, y alaridos de la chusmanafo navalnista y globalista que pulula por la gusanera mediática. exactamente, exactamente. Que os den. Así es, que pulula y que extiende sus redes por Sí, lugares sí. Es una cosa. insospechados, pero que van apareciendo en Es sitios una donde cosa. no estábamos acostumbrados, pero bueno, vas muy elegante, muy adecuado para la circunstancia. Hombre, No sé por lo si menos como Zelensky, Zelensky, ¿no? Voy con una camiseta, por lo menos esta está lavada, ¿eh? Eso es. bueno, a ver, todavía hay clases y tú no vas como Zelensky, para nada. Además, hoy Zelensky se ha vestido de cura protestante para ir a ver O de a Trump. enterrador, no sé muy bien de lo que iba. Sí, sí, yo no sé, bueno, iba entre vendedor de diamantes de Amberes y clérigo protestante modernillo, no sé, una mezcla no Sí. sé, un atuendo así un poco peculiar, ¿no? Pero ya sabemos cómo es este señor, por lo tanto, nada nos sorprende, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos mucha tela que cortar Sí, yo creo que eh, y habrá tú, que y hacer un tú, poco de tú perspectiva. mandas. Sí, habrá que hacer un poco de perspectiva, ¿no? Porque Sí, ya han pasado, fíjate, días desde que, no desde que se realizó la cumbre de Alaska, desde que se anunció la cumbre de Alaska. exacto. ¿M? Es decir, aquí entonces, pues ya nos va permitiendo realizar, a pesar de que sigue siendo prematuro, algunos análisis, ¿no? Entonces, bueno, pues no es lo mismo comentar cuando se están produciendo los acontecimientos, como ahora mismo, que todavía están en la Casa Blanca, a la hora de grabar este programa, están en la Casa Blanca Zelensky, Trump y toda esa partida de sabandijas de la Unión Europea, de Europa que han ido para allá. Pero bueno, por eso digo, yo creo que es momento de sí hacer algún tipo de perspectiva. Oye, ¿tú no notas, ahora que dices esto, no notas que se respira como un poco mejor? Sí, como están Se allí, nota que están en Washington, ¿eh? sí, Porque, sí, no sé, como que, ¿eh? En Bruselas yo creo que se debe respirar algo mejor, ¿eh? algo mejor, desde luego. Mira, aquí hemos tenido, esto es un proceso que se inicia con, como siempre, hay una precumbre que viene caracterizada por dos cosas. Los ultimátums de Trump, esa forma de negociar que tiene Trump, de su libro sobre la negociación, escrito por él, en la cual, bueno, pues piensa que negociar con cualquiera es como negociar con cualquier pirata especulador inmobiliario de Nueva York, ¿no? Entonces utiliza una serie de técnicas de la amenaza, meter miedo, la ambigüedad, este tipo de cosas, y entonces, bueno, pues, ¿qué ocurrió en ese momento? Pues que puso un ultimátum de 50 días, nos acordamos. Luego lo rebajó a 10 días. ¿Mm? Luego le puso aranceles del 50% a India, sacó los submarinos nucleares a pasear, o sea, en el fondo una charlotada. ¿Por qué? Porque evidentemente a Putin no lo va a impresionar con eso. Lo que sí empezó ya desde entonces, ya desde el mismo momento en el que se anuncia que se va a reunir con Putin, es una campaña mediática por toda la gusanera de la prensa occidental, radio, prensa, televisión, redes sociales, etcétera. Bueno, pues que oponiéndose realmente a la reunión, a la cumbre,
de Trump con Putin. Y que, bueno, pues poco menos que Witkoff no sabía de qué hablaba, que esto era una traición, que cómo se podía hablar del tema de Ucrania, sin que estuviera Zelensky. En fin, toda una campañita encabezada por el Financial Times, que ya sabéis que es el órgano del MI6 británico. Para quien no lo sepa, parece que el negocio estuve no lo sabe, pero lo demás sí lo sabe. Es decir, que el Financial Times es el órgano de la inteligencia británica. Y, a ver, por recordarlo, es ese país que sigue ocupando un trozo del territorio nacional. Exacto. A ver si alguno se entera. Aunque ya sabemos que hay eurodiputados y diputados españoles que cobran del MI6 británico. No lo digo yo, lo dicen documentos filtrados, que algún día de esto dedicaremos a un programita. Pero que se sepa, que se vaya sabiendo. Cuando quieras, Juan Antonio, ya lo sabes. Bueno, pues después llegó la cumbre. De la cumbre podemos hablar, si nos metemos en detalles, Manuel, estamos aquí toda la noche, porque habría para hablar largo y tendido, ¿no? De lo que se dijo, de lo que se comentó, pero sobre todo también de lo simbólico que hubo en la cumbre y del lenguaje no verbal que hubo en la cumbre. Y esto es importante ¿por qué? Porque alguien nos tenía que decir, bueno, ¿cuál era el objetivo de la cumbre? Pues claro, para saber si la cumbre ha salido bien o ha salido mal, habrá que preguntarse qué objetivo tenía la cumbre. Bueno, nadie sabía realmente. Van a hablar de Ucrania. Esto es lo que públicamente se decía. Van a hablar de Ucrania, van a hablar de Ucrania. Luego, algunos más avispados sí sostenían que aparte de Ucrania se iban a tratar otros temas importantes, ¿no? Se hablaba de los tratados de armas estratégicas, de armas convencionales, de misiles de alcance medio intermedio, de tratado de cielos abiertos, también de negocios, es decir, de acuerdos comerciales, sobre todo por el tema del Ártico. El hecho de que se hiciera en Alaska ya era una pista, ¿no? De que se iba a hablar de cosas así, que se iba a hablar, bueno, pues de política, vamos, no se iba a hablar, pero que había, Trump tenía objetivos respecto a la propia política interna de los Estados Unidos, y sobre todo también había una cosa, Trump intenta salirse de un conflicto porque sabe que la guerra está perdida. Y cuanto más dure y más tiempo esté metida Estados Unidos, más evidente va a ser la derrota. Y eso Trump no lo quiere de alguna manera porque tiene unas elecciones a un año de vista de elecciones de medio término en las cuales se juega el Congreso y el Senado. Con lo cual, entonces dice, bueno, entonces realmente, ¿cuál era el objetivo? El objetivo ya queda palpable. Eran las relaciones, la normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y Rusia. Y para eso, para la normalización de las relaciones, hay que llegar a una serie de acuerdos estratégicos, que es de todo esto que he comentado antes. No solo Ucrania, sino todo lo demás. Pero, claro, los acuerdos estratégicos van en función de una cosa que es fundamental, que es la seguridad estratégica de cada uno de esos países, de esas potencias. Pero la seguridad estratégica solo se puede garantizar de una forma, y es reconociendo las áreas de influencia. Es decir, que cada potencia tiene sus áreas de influencia. Si tú me metes el dedo en el ojo de mi zona de influencia, pues entonces eres una potencia hostil y me estás agrediendo. Y así no hay forma de tener unas relaciones normales. Yo, Juan Antonio, y para que quede claro, porque yo creo que es muy, muy importante saberlo, y parece que en otros lugares donde se comentan estas cuestiones no se ha dicho con suficiente claridad. Esta cumbre se convoca, aparte que lo que la pide son los Estados Unidos. Son los Estados Unidos, evidentemente. Claro, esto ya es... Claro, sí. Es decir, cuando queda en evidencia que Rusia no responde a los ultimátums, no le asustan los submarinos nucleares que sacan a pasear. Por eso, claro. Entonces manda a Witkoff con una propuesta, porque si no, Rusia no tiene nada que discutir, va con una propuesta. Y en esa propuesta va una reunión con Putin. Y es Alaska la decide Estados Unidos. Claro, es que esto hay que dejarlo claro porque he visto pues, otros canales y otros... Dentro de la campaña mediática previa,
Efectivamente, toda la prensa globalista empezó a decir que no, la propuesta era de Putin, un poco menos que lo había pedido Putin en la reunión. ¿No? Es decir, de rodillas, ¿no? Como diciendo, oh, sí, por sí, favor, que tenemos sí, que hablar, sí, ¿no? sí, En no, Alaska, voy a hacer el esfuerzo de ir a Alaska, ¿no? O sea. Entonces, bien, pues la cuestión es, esa reunión, esa cumbre, como bien dices, se convoca como se convoca, a petición norteamericana, y la prueba de que es así y de que los objetivos de esa reunión van mucho más allá que el tema Ucrania, es como los neocons y toda la prensa globalista inmediatamente se pone a dar alaridos y a tener ataques histéricos. Revisen, solo hace falta revisar la prensa de estos días, tirar de hemeroteca, revisar la prensa de estos días, artículos en Bloomberg, en Financial Times, Wall Street Journal, el Washington Post, New York Times, es decir, toda The Economist, es decir, toda esa prensa serie, de la cual luego la prensa española, por ejemplo, por no decir otras europeas, copian o transmiten los mismos análisis, las mismas consignas, porque en el fondo todas en el mismo sitio, de esas élites parasitarias. Son cadenas de transmisión, sí. Efectivamente. Una cosa que habría que preguntarse es, bueno, ¿por qué toda esa prensa corporativa se oponía a la cumbre de Putin con Trump? Y entonces hay que hacerse la pregunta de a quién beneficia si no hubiera tal acuerdo. Si no se inician las negociaciones y ahí existe la posibilidad de acuerdo, ¿quién se beneficia? Dejémoslo ahí. Evidentemente, lógica. Uno tiene que pensar, hombre, las élites parasitarias globalistas se tienen que beneficiar porque para eso se oponen en contra. Luego es que la cumbre en sí va contra sus propios intereses. Entonces, si la vía de la negociación, que teóricamente tiene que dirigirnos a la paz, es la que está siendo atacada por la prensa corporativa globalista, al servicio de las élites globalistas, pues es evidente que es la que conduce a la guerra. Es decir, no creo que el racionamiento sea excesivamente complicado y estoy seguro que cualquiera de nuestros espectadores lo entiende perfectamente. Y por lo tanto puede empezar a ver el sentido de toda la cumbre. Decía al principio, podemos repetir, yo creo que ya tus espectadores y los de otros canales ya conocen perfectamente, por mí y otros muchos compañeros, lo que se ha dicho, de lo que se puede deducir de las palabras y demás. Pero aparte, como decía, aparte de las palabras están los símbolos y está el lenguaje no verbal, ¿no? ¿Y por qué los símbolos es comunicación, ¿no? Y en este caso, en esta cumbre, lo importante no es lo decidido, porque en el fondo no hay decidido nada, no se firmó nada, sino lo comunicado. Y para entender eso, pues entonces tenemos que fijarnos mucho en el lenguaje, en los encuadres, en los gestos. ¿Qué es lo que se está comunicando? Porque toda comunicación es disruptiva, es decir, genera significados. Esto puede sernos un poco complejo de entender, pero yo creo que podemos dar ejemplo y nos daremos cuenta de que eso. Mira, es decir, aquí algunos analistas han identificado claramente 6 marcos de comunicación, de encuadre, ¿no? Uno es cómo se transforma la percepción, ¿vale? Es decir, vamos del conflicto al diálogo. Lo que se comunicó en esa cumbre es que hay diálogo. Otro encuadre es cómo Trump utiliza un enfoque empresarial. Eso se ve en sus palabras, pero también se ve en la forma de actuar. Ahora diré alguna cosa. Otro encuadre es cómo se contrarrestan los términos que se oponen, ¿no? Es decir, por ejemplo, para Trump es la paz. Hay que buscar la paz, es decir, la gente está muriendo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque él se vende como el pacificador. En cambio, Putin apeló mucho más a la seguridad, porque lo que busca es un tratado de seguridad colectiva en Europa, garantizar la seguridad nacional de Rusia. Otro marco de referencia, la ambigüedad controlada. Es decir,
alguien puede preguntarse, pero entonces al final se va hacia la noción de la paz, no se va, no, todo queda un poco ambiguo. ¿Por qué? Porque evidentemente no se ha decidido nada. Como no se ha decidido nada, tú tienes que mantener la ambigüedad para tener suficiente flexibilidad en función de cómo transcurran los acontecimientos. Sin quedar mal, sin quedar como que dijiste tal cosa y al final no se cumplió o no lo has cumplido, etc. Es decir, no se quieren pillar los dedos. Lo cual nos indica también lo complejo que es el tema, El ¿no? asunto, claro. Por último, otro encuadre es la delegación de responsabilidad. Aquí Trump aplicó una cosa que se llama la técnica de desplazamiento, que es decir, yo he intentado hacer la paz. Ahora todo queda en manos de Zelensky. Es decir, el que decide es Zelensky. Por supuesto que no. Al final va a decir Trump. Pero, pues si las cosas no salen como tienen que salir, la culpa es del pulgón verde de Kiev. Y si me permites, Juan Antonio, no solamente la culpa de lo que vaya a pasar es el pulgón verde de Kiev, sino que también es la guerra de Biden. Exactamente. Ah, bueno, por supuesto. No es Claro, porque es entonces la técnica. él hace un requiebro, O sea, vamos. fíjate, Trump lo que ha hecho ha sido, siendo una parte beligerante, la parte beligerante más importante de la guerra, Sí, sí. se ha retirado, se ha puesto en medio y da la sensación que es un mediador. Sí, No, que se ha puesto de perfil de claro, Estados repente. Unidos no es un mediador. No, no. Estados Unidos está detrás de la guerra. Es parte beligerante, claro. Claro, Sí, sí, sí. puede que Trump quiera salirse del tema. Vale, vamos a concederle eso, que Trump quiere salirse de la guerra, pero, es decir, no puede escudarse simplemente, no, esto es la guerra de Biden, no, esto que lo decide, si sale mal, esto es cosa de Zelensky, es el que tiene que decidir ahora. Es decir, esto es lo que comentaba, la técnica del desplazamiento, es decir, la delegación de la responsabilidad en otros. Si sale mal, es culpa de los otros. Si sale bien, que me den el premio Nobel de la Paz. Pero fíjate, Juan Antonio, que Vladimir Putin dijo que él estaba seguro que si se hubiera encontrado otra administración norteamericana en vez de Biden a Trump, esta guerra no hubiera pasado. Esto lo dijo. Efectivamente, esto es un regalo que le hace Putin a Trump. Esto es clave, a mi juicio, Claro, a mi juicio. es un regalo que le hace Putin a Trump. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Le brinda el toro, es que le brinda el Porque toro. estas cosas en política internacional se pagan. Te he Claro. hecho un favor. Porque en definitiva, vamos a ver, esto no es cosa mía ni nuestra, a decir, porque esto cosa, toda la prensa occidental lo ha remarcado. La cumbre ha sido una victoria diplomática de Putin. En todos los órdenes. Menos para Gustavo de Aristegui, Y perdón. también política, sí, menos para Gustavo Aristegui y diversos NAFOs, ¿no? Entre otras cosas, pero fíjate que la victoria de Putin es incluso ya antes de la cumbre, solamente con el anuncio de la cumbre, porque eso significaba que la aislada Rusia, el paria Putin, es recibido en los Estados Unidos por el presidente. Ahora, ¿quién va a decir que Rusia está aislada? A ver, Aristegui and company. ¿Cómo que Rusia está aislada? Pero es que, Sí, y disculpa que abunde en este tema, es un segundito, pero sí, es que sí. yo he escuchado cosas tan peregrinas de este sector de opinión, que son meros opinólogos, que si habían humillado a Putin yendo a Alaska, que si no le habían rendido honores militares de jefe de Estado, sino de jefe militar, porque no estaban todas las fuerzas que tenían que haber a su llegada. Bueno, unas cosas asombrosas, o sea, que dices, pero bueno, ¿de dónde se sacan todas estas triquiñuelas, ¿no? Para intentar quitar entidad a un encuentro que fue de alfombra roja a alfombra roja. Ahora, sí. Ahora comentaré más de símbolos y de gestos, ¿no? Es decir, de lenguaje no verbal. Pero vamos, ojo, Trump también consigue algo. O sea, Trump, es decir, desde su perspectiva, que era otra, también consigue. Primero, consigue una foto que para la propia ciudadanía norteamericana y especialmente para su base social es muy importante. Trump se codea realmente, no ya
con Azerbaiyán y Armenia, o con los congoleños, o con los birmanos, no, con el presidente de Rusia, que en el subconsciente norteamericano resuena la Unión Soviética. Exacto. Subconsciente que es estimulado por el propio Sergei Lavrov cuando se presenta con la sudadera con las iniciales de la Unión Soviética. Porque Este no da puntada sin hilo. Efectivamente, eso no es ninguna tontería. Esto no es una gracieta que decidió Lavrov por la mañana, se levantó, abrió el armario y dijo, me voy a poner hoy la sudadera esta, que hace mucho que no me la pongo. No, eso es un mensaje. Eso es un mensaje. Y es un mensaje que va al subconsciente norteamericano. Ahora ya lo concluyo con el tema este de las percepciones, ¿no? Ahora hay 3 encuadres perceptivos, es decir, en la cumbre. Desde Trump, fortalecer su narrativa de pacificador y, por lo tanto, de merecedor del Premio Nobel de la Paz y merecedor de que la gente le vote. Utiliza también la técnica del aplazamiento progresivo, crea expectativas. En una semana esto está resuelto. Porque las expectativas crean simpatía. Si a nosotros nos dan mañana expectativas de que tal problema importante se va a solucionar, pues de alguna forma nos rebaja la ansiedad ante el problema. Claro. Tranquiliza. Claro. Por lo tanto, a Trump no le importaban tanto los resultados como la propia percepción de lo que era la cumbre. En ese sentido, él ha ganado también. Ha tenido sus resultados. Posiblemente resultados que buscaba. Es decir, ¿qué hace? ¿Cuáles son los efectos perceptivos para Putin? Primero, la sensación de liderazgo. Muestra firmeza y autoridad. Y eso se vio en toda la cumbre. Y lo que hace es utilizar una técnica, la de la asimetría estratégica. Es decir, una especie de negociación distributiva en la cual él enfatiza sus prioridades sin hacer concesiones. La seguridad hay que no puede haber un alto el fuego, es decir, hay que buscar una garantía de paz permanente, cosa que para el pacificador Trump le viene de maravilla. Claro. Vladimir, hay que buscar una paz permanente, no un alto el fuego. Bueno, esto efectivamente es la técnica de asimetría estratégica, sobre todo cuando vas, digamos, a negociar al otro terreno, al campo contrario. Por supuesto, a nivel internacional, ¿qué es lo que queda? Bueno, pues de alguna forma, como no hay resultados firmados, pues se crea cierto escepticismo y se aísla a actores molestos. En este caso, al ser en Alaska y demás, se aisló a la Unión Europea, OTAN, de estar actuando allí como moscones, interrumpiendo el normal desarrollo de la cumbre. Era un entorno absolutamente controlado, claro. Los dos utilizaron la técnica del anclaje, es decir, establecer los términos cada uno para que el otro no pueda imponer su agenda. Esto es normal en una negociación de este tipo, es decir, tienen sus asesores para efectivamente cómo hay que plantear las cosas para evitar que uno o el otro caiga en la agenda. Lo de Alaska fue una auténtica palanca visual para legitimar esa simetría. Sí, estaban ellos dos solos. Se encuentran las dos potencias, nada más. Seguramente si esto hubiera ocurrido, por ejemplo, en Roma, como se planeó, como se propuso, por alguno, o no sé, en Suiza, pues ahí tendría que haber estado la primera ministra italiana, claro, como anfitriona, que es de un país de la OTAN. Además, no sabemos si habría tomado algún medicamento o no. Es decir, estas cosas, ¿no? Es decir, entonces, no, en Alaska fue una palanca visual perfecta. El verdadero resultado de la cumbre no es político, es perceptivo, lo repito una vez más.
y ha servido fundamentalmente para impulsar la imagen de Putin, sobre todo en el sur global. Sobre todo en el sur global. Claro, los europeos pueden estar muy intoxicados por su prensa, pero en otros países no. Y ven lo que ven. Es el reconocimiento de Rusia como potencia mundial. Lo que ha hecho Trump en la cumbre de Alaska es el reconocimiento de Rusia como potencia mundial. Y eso significa, como he dicho antes, áreas de influencia. Pero luego había muchas más cosas como del lenguaje verbal, ¿no? Por ejemplo, voy a decir, sin ser muy extensivos y así no nos comemos mucho tiempo más. Hemos citado la sudadera de la Unión Soviética de Sergei Lavrov. Es decir, no hizo falta el almuerzo, se suspendió, ni reuniones posteriores al almuerzo. Es decir, los objetivos ya estaban conseguidos, por una parte y por otra. Con lo cual Putin se fue a poner flores a las tumbas de los soldados soviéticos, de los pilotos soviéticos que están enterrados en Alaska. Y después se reunió con el arzobispo de la Iglesia Ortodoxa, a la que le llevó 2 iconos. Es decir, todo esto estaba previsto. Trump lo recibe con la alfombra roja. La alfombra roja es la de máximo honor que se le concede a un invitado, a una personalidad. O sea, que los que hablan de la encerrona, es decir, es que, a ver, no, beber tanto es malo. Es decir, Trump baja del avión y le hace el paseillo a Putin aplaudiéndole. Cuando Putin va alfombra roja para adelante. Otro aspecto de la lenguaje no verbal, que además no es normal en Putin, sonríe. Cosa que no es normal en Putin. Iba sonriendo. No, que es un hombre normalmente de gesto hierático. Esto es decir, no. significa tranquilidad. Y cuando uno va a una cumbre así, ¿por qué se está tranquilo? Porque los objetivos ya están conseguidos. Y porque está todo súper hablado. Claro, ¿no? claro, ya están conseguidos, porque ya está todo controlado. El saludo, por ejemplo, el lenguaje no verbal, el saludo, Putin, o sea, Trump le recibe con la palma de la mano hacia arriba y Putin le da la mano poniéndosela encima. Esto es un síntoma de reconocimiento. Es como decir, has ganado la partida, ¿no? Es decir, en el lenguaje no verbal hay que entender que son gestos y movimientos inevitables que surgen del inconsciente. Es decir, hay toda una ciencia sobre el lenguaje no verbal. Son gestos y movimientos que uno no puede evitar porque surgen del subconsciente. Y no vemos esas imágenes habituales en Trump, que es de agarrar la mano y estirar y todas esas historias. Sí, luego hizo un poquito de fuerza porque ya digamos que ya como un ademán, pero no. Pero no, normal, ¿no? Es decir, como para acercarle más, ¿no? Es decir, solo le faltó darle ya el abrazo. Putin en un momento que le señala con el dedo. ¿Esto qué indica? Dominio intelectual, el lenguaje no verbal. Cosa que, por otro lado, hombre, en el caso de Trump no es difícil de entender. Trump podrá ser todo lo bueno que quieran ustedes que sea, pero no es precisamente un tipo brillante intelectualmente. Más gestos. Bueno, es decir, la postura impecable, elegante y erguida de Putin frente a un Trump que le vimos desgarbado. Sin abrochar la americana. Claro, con la chaqueta desabrochada y cansado. Y esto se nota claramente cuando ya Trump vuelve a subir al Air Force One, al avión para volver a Washington, que sube la escalera realmente muy cansado. Como reventado, ¿no? Sí. Y bueno, otro aspecto más, es decir, ya el último. Si recuerdan en la conferencia de prensa que dieron los dos, cuando está acabando de hablar Trump, Putin rompe el protocolo y le interrumpe con la invitación de que la próxima reunión nos vemos en Moscú. En inglés, además. Bueno, ¿eso qué indica? Cuando uno interrumpe un protocolo tan formal como el de una cumbre como esta, ¿qué significa? Dominio de la situación.
significa dominio de la situación. Es decir, eso lo hace el que domina, el que ha ganado. El que ha ganado. Y esto se ve en la expresión de Trump en ese momento, que no lo puede evitar. Aprieta los dientes. Es decir, yo lo aconsejo. Hay un montón de grabaciones sobre ese momento, ¿no? Es decir, verán cómo Trump aprieta los dientes porque se da cuenta de que efectivamente Putin le ha sobrepasado ahí, ¿no? Es decir, va claramente dominando la situación, ¿no? Es decir, Y viste cómo Trump se dirige a él como Vladimir en un momento dado, sí, ¿no? sí. Le llama Con lo cual, Vladimir. bueno, pues esto es un poco de análisis ya de verdad de lo que representó una cumbre, del cual no se firmó ningún acuerdo ni nada por el estilo. Evidentemente, sí llegaron a acuerdos, sí que hablaron, y de hecho deberían llegar a acuerdos muy temprano, porque al final no hubo ni almuerzo ni reuniones posteriores. O sea, es decir, también hay que tener en cuenta que una cumbre de este tipo, para llegar a acuerdos y documentos firmados y estas cosas, hay que prepararla con mucho tiempo. Y los equipos de trabajo, equipos técnicos, tienen que estar trabajando mucho tiempo para tener todo perfectamente calibrado. Claro. En una semana eso es imposible. El objetivo nunca podía ser negociar, lo que se dice negociar para llegar a un acuerdo claramente y por escrito. O sea, era imposible. No había tiempo material para una cosa así. A ver, si se quiere hacer bien, si se quiere hacer una charlotada, pues vale. Y entonces llegamos al día de hoy con la poscumbre, en la cual Trump, después de 6 horas que le estuvo buscando Zelensky después de la cumbre, para hablar con él, le atendió por fin al teléfono, estuvo 1 hora y pico hablando con Zelensky, le dio a exponer la situación, y le dice que venga a Washington el lunes, por este lunes de hoy. Inmediatamente entra el terror, el pánico en todo el basurero europeo, el basurero político europeo, entra el pánico. Es decir, Trump le va a montar una encerrona a Zelensky, hay que ir a apoyarle. Se reúnen, Zelensky se va de capital europea en capital europea reuniéndose con todos, y al final todos se van para Washington y aquí se autoinvitan. Los europeos Alucinante esto. Se autoinvitan. Es decir, sinceramente, claro, para Trump, en el fondo, sus asesores habrán dicho, presidente, mucho mejor, va a tener usted un día de gloria aquí en la Casa Blanca, que vienen todos a rendirle pleitesía. Porque si fuera por las ganas, es para decirle, ¿ustedes a dónde van? Pues claro. ¿Quién les invita a ustedes? No, a que pongan el pie bajando del avión, le retiro el pasaporte, le digo que no y suben al avión otra vez y se largan de aquí. ¿Pero ustedes quién les ha llamado? Es decir, ¿en base a qué tienen ustedes ningún derecho a decir que es que se meten ustedes en la reunión? Claro, tras lo que se ha dicho, no, yo me reúno con Zelensky y después, para tratar exclusivamente las garantías de seguridad, y ahora explicaré qué es esto, me reúno con todos ustedes. Con lo cual, que hoy en lo que se ha montado en Washington es un auténtico circo. Un auténtico circo. En el cual, finalmente, por las últimas noticias, Zelensky se ha negado a cualquier cesión de territorio, porque es lo que le decían estos europeos, y si se niega a reconocer los territorios que ya forman parte de la Federación de Rusia, si se niega el intercambio de territorios, si se niega a la neutralidad y no entrar en la OTAN, pues entonces mucho me temo, señores, que la guerra seguirá, salvo que en la parte que todavía no conocemos, que es en la reunión que han tenido a puerta cerrada, Trump le haya puesto las cosas claras a Zelensky y no le quede más remedio. Evidentemente, una reunión tripartita, Trump, Zelensky con Putin, solo puede ser para que Zelensky firme las condiciones que ya Putin ha negociado con Trump y que Trump ha aceptado. Y eso no es una negociación ya, eso es una capitulación.
¿Y tú lo ves factible que esto lo haga Zelensky? No, a ver, no. Yo creo que Trump debe ser consciente, o debería ser consciente, de que hoy han ido todos a Washington a sabotear la posibilidad de llegar a una negociación de paz. Bueno, claro, es que han ido todos en tropel para sabotearlo. Es decir, yo tengo por aquí expresiones, algunas muy ridículas. Es decir, primero, con el tema de halagar a Trump, se han arrastrado todos como gusanos, sí, halagándolo. Señor presidente, si no fuera por usted. Es decir, gracias por habernos dejado venir, gracias. Sí, vamos, es decir, gracias, ya sabe, un servidor, un admirador, un esclavo, un amigo. José Luis López Vázquez, vamos, en Atraco a las 3. Sí. Bueno, pues eso. Incluso el finlandés, un tal Stubb, ha llegado a decirle a Trump que ellos son un país pequeño, pero que, claro, tienen frontera con Rusia y que ya en el año 44, oye, en circunstancias muy difíciles, llegaron a resolver la cuestión y demás. O sea, te estás refiriendo a la Finlandia, que era aliada de Hitler. Sí. Y en aquel momento te decidiste cambiar de bando. Es como si Merz hubiera dicho, no, hombre, nosotros ya con la Unión Soviética firmamos el pacto Ribbentrop-Molotov. Claro. Es que son unas cosas, son unas cosas, de verdad, que te da el nivel. Es que tú no dices cuál es el nivel de esta gente. Bueno, yo creo que veremos a ver lo que el resultado finalmente de esto. También habrá que realizar análisis, pero pase lo que pase, sí que creo que comienza un proceso de desintegración de la Unión Europea-OTAN. ¿Por qué? Porque si los dirigentes europeos se alinean con Zelensky en el no a Trump, entonces Trump se va a despegar del tema y los va a dejar solos. Y ahí van a surgir, va a abrirse la caja de Pandora. Porque hay países que van a decir que de la China, ejemplo, Hungría, Eslovaquia o la misma España. Países que se van a hacer los suecos. Meloni, que va a decir que ya no es de los dispuestos porque Trump le habrá dicho, tú ni te muevas, porque yo necesito las bases italianas, las necesito para mi control en el Mediterráneo. ¿Y qué van a hacer Merz, Macron, los nórdicos, los chalaos bálticos? ¿Qué van a hacer? Pero si en algún momento determinado se alinean con Trump, entonces va a quedar más en evidencia todavía que son unos mindundis, que no pintan nada y que en el fondo, es decir, cuando ha llegado el momento, después de gastarnos 300 o 400.000 millones en ayuda financiera, militar, etcétera, etcétera, a Ucrania, lo hemos tirado todo por la borda y Rusia ha ganado. Sí. O sea, mal asunto, muy mal asunto, ¿no? Claro, como se ha llegado aquí. Si no fuera una pandilla de hipócritas y de falsos, los europeos lo que tienen que decir que no, que ellos quieren seguir la guerra. ¿Por qué? Pues como obedecen a los intereses corporativos del complejo militar industrial, del norteamericano también, de los fondos de inversión, de los norteamericanos también, y además lo que les interesa es continuar la guerra. Pero como son unos mierdas, no se van a atrever a decir eso, son unos cobardes, son unas ratas. Entonces, pues bueno, pues entonces muy posiblemente Estados Unidos se vaya retirando poco a poco, incluso puede hasta retirar, que yo he amenazado a Trump alguna vez con retirar fuerzas norteamericanas de Europa, se limitará a vender las armas para seguir cobrando, y como él ha dicho hoy mismo, no hay necesidad de un alto el fuego, se lo ha dicho a Merz, porque este insistía, el cansino de Merz insistía, que no tiene intención de dar garantías de la OTAN, porque al fin y al cabo él paga la OTAN, y que después de que acabara la conversación, pues ha interrumpido la reunión y se ha ido a hablar con Putin. Ya iremos sabiendo realmente qué se ha hablado o no qué se ha hablado. Sí que, como señal en esto de los símbolos y el lenguaje no verbal, en la reunión de Putin con Zelensky, de Trump con Zelensky en el despacho Oval, había un mapa de Ucrania, en el cual estaban señalados las 4, con otro color, las 4 regiones que Rusia reclama como parte de la federación. Que quiera entender, que entienda, ¿no?
Exacto. El resto, pues, todo muy ridículo. Sinceramente, todo muy ridículo, bastante lamentable. La señora von der Leyen vuelve a sacar el tema de los niños. ¿Se acuerdan de aquellos 20.000 niños que luego al final le dieron una lista en Estambul de 339, de los cuales había ciento y pico en Alemania? Ella Sí, sigue con sí. el cuento de los niños, ¿eh? Es decir, es como Aristegui, sigue con el mismo cuento, ¿no? Es decir, bueno, pues Trump los ha troleado a todos, halagándoles. Usted es la más poderosa de Europa, le dice a von der Leyen. No sabía quién era el finlandés, pregunta por él y lo tenía enfrente. Es decir, o sea, se ha sentado con gente que ni conoce, ni se ha preocupado por conocer. Y que la dan igual, además, que Le le dan dan igual. igual, es decir, trolea a Merz diciéndole, oye, yo he hecho 3, como él ya sabe, se pone medalla por todo, he hecho 6 tratados de paz y ninguno con alto el fuego. ¿Por qué insiste con lo de alto el fuego? Es decir, los ha troleado a todos. Yo creo que ha hecho el día. Fíjate, me vienen todos a ver. Fíjate qué importante soy. Bueno, debía Ciudadanos, estar, si ya tiene un ego henchido, imagínate ciudadanos ahora. norteamericanos, veis cómo soy yo, el que va a hacer América grande de Claro. nuevo. ¿Mm? Es Sí, decir, sí. y bueno, pues lo demás, pues han hecho el ridículo, que es lo último que se puede hacer en política, el ridículo. Y ya está. Por último, creo que entre las propuestas que llevaba Zelensky, esto ya según lo que ha aparecido en la prensa en los últimos minutos, estaba la compra de 100.000 millones de armas al complejo militar industrial norteamericanos, de 1.000 millones de dólares, y otros 50.000 millones para drones que va a pagar Europa. ¿Os acordáis en un programa todo el listado que hice de lo que nos costaba la bromita de que La firmó von cuenta, der la Leyen? cuenta, La la cuenta, cuenta. la cuenta. Pues vayan a sumarle otros 150.000 millones. Que vamos, esto es suma y sigue, ¿eh? Esto es suma y sigue. Y de paso nos compramos otro espejo para mirarnos por la mañana, ¿no? Exactamente, y vernos la cara de gilipollas, ¿no? Bueno, ¿qué decir ahora? A espera de lo que vaya saliendo en las próximas horas y días, ¿no? La pelota ahora sí que está en el tejado de Trump. Ahora es verdad que él va a tener que tomar una decisión. Tendrá que llamar a Putin y decirle, mira, puede hacer 2 cosas. Someterse a los neocons y globalistas que estaban histéricos y en pánico esta semana, y entonces volvemos a como estábamos hace 15 días, o decirle a Putin, mira, nosotros vamos a negociar lo que tengamos que negociar. Yo me retiro de la cuestión ucraniana, chico, y que esto que tengan buena suerte. Y tú continúa la guerra hasta la victoria. Y no hay más. Y no hay más. Bueno, esto dice mucho, por si no lo por si no lo teníamos suficientemente claro, de qué clase de gentuza gobierna la Unión Europea, que no Europa, que es otra cosa diferente, pero la Unión Europea, desde luego, está en manos de una gente que es muy poco recomendable. Como dices tú, unos ridículos, porque es lo que han hecho hoy, o sea, una vez más el ridículo, este Rute, von der Leyen. Pero te digo una cosa, ya sabes que bueno, Trump no es santo de mi devoción ni de la tuya, ¿no? Pero es que, ¿cómo no vas a trolear a Rute? Es que a ti te viene Rute y qué patraña. Le ha dicho, qué gran trabajo estás haciendo. Sí, sí. Que, Pero si es tu empleado, pero si es tu empleado. claro. Y solo va a hacer lo Lo que tú raro es dices. que no le haya dado una chapa como en el McDonald's, una chapa. A ver, Qué gran trabajo has hecho. es que Estás es haciendo. alucinante, es alucinante. Pero bueno, así estamos en Europa y a ver, y en España, pues bueno, tú decías que España podía hacerse la sueca un poco, ¿no? En caso de que se pusieran las cosas feas. Sí, yo creo que, bueno, hay más países, ¿eh? Es decir, o sea, primero, ya no hay dinero, no hay dinero para sostener el ritmo en el que se ha metido la Unión Europea y la OTAN, el 5% del PIB, los 750.000 millones para el gas y el petróleo, los 850.000 millones para armas, ahora 150.000 millones para Zelensky. Es imposible, no hay. Con lo cual, hay países, yo entiendo que Grecia puede ser uno de ellos, que van a decir que no. España, pues que no. Es más, aunque no lo digan, es que no van a seguir el ritmo, ni se van a meter en una guerra. ¿Sabes? Aquí es lo que faltaba ya, vamos. Es decir, con lo cual, al final, ¿qué queda? La famosa coalición de los impotentes,
O sea, Alemania, Francia y el Reino Unido fundamentalmente. La coalición de la coca. Claro, Meloni va a empezar a retirarse, Polonia se tienta la camisa, ya ha dicho que de lo de enviar tropas a Ucrania, pues, no. Polonia yo creo que, salvo que le dieran garantía de que se va a quedar con el oeste de Ucrania, con las regiones polacas, no hay otra cosa. Pero es que además van a seguir surgiendo provocaciones de Kiev. Ayer mismo es que han destruido el oleoducto Lubla, que es el que lleva el gas a Hungría, Hungría, a sí. Chequia y al centro de Europa. Está cortado el suministro y estamos a un mes de que empiecen a bajar las temperaturas en esa zona de Europa, centro y norte de Europa. Y los rusos han respondido, me parece. Sí, han respondido, han zumbado otra vez a los nudos de suministro del gas azerbaiyano. Claro. Claro, es decir, ¿y qué va a seguir provocando así? Ha intentado organizar un atentado terrorista contra la central nuclear de Smolensk, ha bombardeado de nuevo la central nuclear de Zaporozhia, por supuesto bombardea zonas civiles todos los días, ha intentado volver a cometer con un camión bomba contra el puente de Crimea. Sí. Que ha sido, ha sido detectado por el FSB y lo ha logrado detener. Pero que esas provocaciones van a seguir. Y los europeos van a seguir suministrando armas, van a intentar mantener la guerra como sea, porque es lo que interesa a las clases oligárquicas parasitarias. A ver si nos vamos enterando. Sí. Y entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa en estos próximos días. Ya digo, ahora la pelota está en el tejado de Trump. A ver qué hace. A ver si es capaz de no seguir eso de que opina lo mismo que con el último que ha hablado. Exacto. Porque eso es un peligro, ¿no? Es decir, en fin. Pues seguiremos el tema muy de cerca. Y yo creo, Juan Antonio, si te parece bien, que valdría la pena hablar un poco de España, de toda esta cuestión de los incendios. Me gustaría saber tu opinión, porque, oye, esto está que arde y nunca mejor dicho, lamentablemente. En primer lugar, decir que hay un miserable, que es ministro de Transportes del Gobierno de España, un miserable, al que todavía tiene todos los dientes, porque va con una panda de pistoleros de escolta. Pero un día, yo espero que el día que no sea ministro, tan chulo como es él, señor Óscar Puente, nos cite a todos para vernos las caras. A ver si cuando ya no tenga a esa pandilla de pistoleros es tan chulo. Porque publicar tweets riéndose de los incendios en Cádiz o en la comunidad de Castilla y León, cuando ya hay muertos, cuando hay heridos, cuando no es que ya se haya destruido la naturaleza, incluso hay poblaciones que han quedado prácticamente destruidas, las propiedades de la gente, el ganado de las empresas ganaderas. ¿Cuántos miles o millones de animalitos han caído en estos fuegos para que este majadero, este miserable, ande riéndose, publicando tweets, no tiene otra cosa que hacer? O sea, media España ardiendo y él publicando tweets. Es un canalla al que no entiendo como el presidente del gobierno no le ha pegado una patada entre las piernas y lo ha mandado a la mierda. Porque este señor lo único que hace es quitarle votos al presidente del gobierno, aunque eso ya sea por egoísmo. Es decir, el señor responsable de que las vías férreas, los trenes se vayan quedando tirados por todas las vías férreas de España. Ese. El de los ferrocarriles de cercanías hechos una puta mierda. Ese individuo, las carreteras hechas un cuadro. La autovía A1 que va de Madrid a Burgos, va al norte de España. Meses y meses y meses con los luminosos puestos, carretera en mal estado hasta kilómetro 44. 44 kilómetros de autovía en mal estado. Responsable, Óscar Puente.
Lo inconcebible, que el presidente del gobierno lo siga manteniendo y no la tira por las escaleras de la Moncloa. Eso es lo inconcebible. Y entonces, dicho esto, ¿qué nos encontramos? Más de 120.000 hectáreas quemadas. ¿En qué? 20 días. 20 días. Todo zonas boscosas de alto valor ecológico, todo zonas ganaderas, agrícolas. Es decir, zonas donde que nos garantizan de alguna forma la soberanía alimentaria. Y que cuando se producen, vemos lo de siempre. Falta de previsión, de planes de previsión, falta de medios materiales, o si los hay, no se activan. Exacto. O si los hay, están con una lona encima, porque, claro, nos faltan piezas de mantenimiento, porque como son helicópteros rusos, que tienen una capacidad 3 veces mayor que los helicópteros de aquí, pero como no podemos comprarla porque la Unión Europea ha dicho que estamos sancionados, pues ahí tenemos 8 helicópteros Kamov, perfectamente empaquetaditos, sin poderse utilizar, Muertos de risa. porque no podemos comprarle las piezas a Rusia, o las sanciones, la guerra de Putin, y estas cosas. Falta de medios humanos, porque no se contrata el personal suficiente, ni se le forma, ni se le paga. Sueldos de 1.100, 1.200 euros por jugarte la vida apagando unos incendios descomunales, con poca formación, con pocos medios. Cientos de vehículos que no se utilizan de bomberos voluntarios de toda Castilla y León porque no han sido activados. Una tardanza en actuar, no hay planes de previsión, no hay cortafuegos porque están prohibidos, porque las políticas verdes han hecho que el ganado no pueda ir por el campo limpiándolo, porque no se pueden limpiar los montes, porque la gente no puede coger ni piñas para la barbacoa. Pues claro, todo eso molesta. Es decir, hay que dejar que el curso natural, bueno, pues el curso natural es lo que ustedes están viendo, se quema. Se quema, no es que se quema, porque incendios se producen siempre. Un rayo, un chispazo de una locomotora, una negligencia de alguien, Sí, sí. un pirómano, incendios se van a producir siempre. La cuestión está en que cuando se producen, tú tienes que tener la capacidad para poderlos controlar inmediatamente, lo antes Actuar posible. rápido, exacto. Bueno, pues nada, aquí se van de control permanentemente. Para pasar de nivel 1 a nivel 2, yo no sé qué tiene que pasar. Cuando ya se pasa, pues se va a tirar de la UME y no sé, es decir, vale, sí, la UME está especializada en esto, pero los que tenemos algunos añitos sabemos que cuando ha hecho falta, a los incendios se acometían con los voluntarios de los pueblos, que sabían lo que es el monte y lo conocen mejor que nadie, y con los militares que los acompañaban. Militares que podían ser soldados normales, de cualquier unidad militar. Claro, quizás ahora mismo en Galicia no se pueda tirar de la brigada aeroportable. ¿Por qué? Bueno, porque está desplegada fuera, a miles de kilómetros. Porque así lo manda la OTAN. Porque tenemos que detener a Rusia. No sea que venga con las piezas de los helicópteros. Y así, ¿por qué nos encontramos? Con un discurso que ya de verdad empieza a producir risa e indignación. Risa a los que, como ya no conocemos, pues nos provoca carcajadas. Y a quien no lo conozca le debe producir indignación, porque sus casas, sus montes y su ganado han acabado abrasados. El cambio climático. El cambio climático. Bien. Hay 40 detenidos y 87 o 90 investigados por la Guardia Civil por provocar los incendios. Me imagino que es que el cambio climático provoca alguna situación entre las sinapsis mentales de esta gente para que vaya a quemar el monte. Será eso, sí. Puede ser eso. Algunos se sabe que ha sido un rayo. Rayos que nunca caían, caen ahora por culpa del cambio climático. Y parece ser que tampoco tiene nada que ver las privatizaciones de las empresas de gestión de incendios, que son las que se han hecho cargo de todo esto, que parece que tampoco les importan los planes de prevención, tampoco les importa la formación del personal, el que haya suficiente personal, ni el que tenga los medios adecuados.
Porque, oye, ¿cuál es su función? Ganar dinero. Ganar dinero. No prever los incendios. Ganar dinero. Pero, fíjate, vamos a dar por bueno que ha sido el cambio climático. Venga. Me da igual si es antropoceno o natural. Es decir, si es a causa de la acción del hombre o es natural. El cambio climático. Bueno, vamos a ver. Y si tú sabes que se está produciendo un cambio climático así, ¿dónde están los planes de previsión para la circunstancia que pueda provocar el cambio climático? Porque con lo de la nana nos dijeron lo mismo. No, esto es cambio climático. Y bueno, pues si tú sabes que por el cambio climático pueden producirse situaciones de estas, ¿dónde están los planes de previsión? ¿Dónde están los presupuestos para acometer estas catástrofes? ¿Dónde? Con la Filomena nos dijeron lo mismo. La nevada, claro, estas nevadas son propias del cambio climático. No ha vuelto a haber ninguna. Se ve que el cambio climático para el tema de las nevadas se ha ido de vacaciones. No está. Pues bueno, si es el cambio climático, ¿dónde están los planes? ¿Dónde está la prevención? ¿Dónde están los medios? ¿Dónde está presupuestado todo eso? En ningún sitio. En ningún sitio. Si es el cambio climático, ¿por qué no se piensa en un cambio de políticas? Es decir, si hay más riesgo ahora que antes, que no es cierto, pero vamos a suponerlo, si hay más riesgo ahora que antes de incendios forestales, bueno, porque no hay un cambio de política, por ejemplo, para que se permita la limpieza de los bosques, para que el ganado pueda pastar, para que haya más observadores o vigilancia en los campos y se evite la acción de estos del cambio climático que van prendiendo fuego. No sé, eso habrá que investigar, ¿no? Habrá que investigar, por ejemplo, por qué la mitad izquierda de España está ardiendo, que es justo donde se prepara un plan de minería, porque ahí es donde están las principales fuentes de minerales raros y metales críticos, litio y demás. Qué casualidad, ¿no? Casualidad. Igual es casualidad. Casualidad. Pero, como diría José Mota, ¿y si no? Exacto. No habría que investigar un poco. Y investigar en esto siempre es una cosa, se parte de un principio. Hay que seguir la pista del dinero. Seguir la pista del dinero. Porque a lo mejor, hombre, pues no es que ya digo, puede ser casualidad, pero hombre, no deja de ser sospechoso. No deja de ser sospechoso que hay montes que sabemos que se han quemado porque facilitaba su recalificación para poner plantas solares o aerogeneradores. Pues hemos visto últimamente vídeos de cómo hay una combustión espontánea en paneles solares en determinadas circunstancias, lo cual puede provocar incendios. Hemos visto el deterioro ecológico y paisajístico que tienen las placas solares y los aerogeneradores. No hemos visto a los ecologistas mover un solo dedo para defender la agricultura, la ganadería o el paisaje, por Dios, el paisaje. Mucha naturaleza, y miras los horizontes, están llenos de aspas, de aerogeneradores matando aves. Así es. Con lo cual, bueno, ¿a qué se reduce finalmente? Pues se reduce a lo siguiente. El señor presidente del gobierno se deja sus vacaciones, se va un rato allí a la zona, montan un circo, por cierto, está muy desmejorado, no sé si es parte del circo, y se vuelve a las vacaciones. Y dice, no, vamos a hacer un pacto de Estado. ¿Un pacto de Estado para qué? ¿Para apagar los fuegos, los incendios forestales? Como si hubiera ocurrido por primera vez en la historia. Son públicas, la pueden encontrar, las estadísticas de incendios forestales de los últimos 50 años, por ejemplo. Y el que también ha interrumpido sus vacaciones, al menos durante un momento, ha sido Su Majestad el Rey, ¿no? Luego, ahora iba. Entonces, luego la ha seguido el otro. No sabemos
si motu propio o con ganas de dejar la familia. Y se ha ido a ver lo del los incendios, a hacer lo mismo, el paripé. Y en definitiva es esto. Van, hacen el paripé, dan algunas palabras. Ustedes lo ven por televisión y solo les falta hacer una cosa. Irse hacia el baño de su casa, mirarse al espejo para volver a ver la cara de gilipollas que se nos queda a todos, cuando seguimos aguantando esto. La cara de gilipollas que se nos queda a todos por seguir aguantando esto. Pues nada, sigamos así, que vamos bien, disfrutando de las vacaciones y de otra de gambas, y otra de gambas. Y disfrutando de las vacaciones y de lo votado. Venga, que a ver si pronto hay elecciones, y todos a votar. Venga, a los mismos de siempre. Todos a votar, todos a votar. A los mismos de siempre, que bueno, pues harán lo mismo de siempre. Claro, lógicamente. Porque de verdad que ellos pueden ser malos, pero no tienen tanta cara de gilipollas. Algunos sí, No. lo pueden evitar, pero no tienen tanta cara de gilipollas. Pero fíjate, Juan Antonio, desde Televisión Española, lo que se nos dice sobre el tema de los incendios. Ya para acabar este tema, tú fíjate, y vamos a someterlo a algún razonamiento lógico, pero mira lo que nos dice este catedrático emérito. Pues tiene mucha o muchísima, lo que queramos, ¿no? Básicamente esta situación que estamos viendo ahora con una ola de calor tan extensa, tan duradera, esto es cambio climático, no es el calor de antes. La gente piensa, no, aquí siempre ha hecho calor. No, no es cierto. Este calor no lo ha hecho. Este es nuevo y esto es debido exclusivamente al cambio climático. Calor, falta de humedad y si además hay viento y además una topografía adecuada y buen combustible, pues es la receta para que ocurra el desastre. El asunto es que esto no puede llamarnos la atención. Es decir, la gente tiene que estar preparada porque habiendo combustible, como lo hay, porque nos hemos retirado del campo, van a ocurrir incendios y van a ser grandes, porque cuando ocurren en olas de calor suelen ser muy grandes y por tanto son los más devastadores. Bueno, pues es el cambio climático. Bueno, pues es decir, vamos a ver, este señor será catedrático emérito, pero además es un mentiroso. ¿Y por qué digo que es un mentiroso? Lo siento mucho, pero es un mentiroso. Yo le desafío a sacar los datos. De que a ver, vamos a ver. Si aquí ha habido 2 semanas, hombre, el que ha hecho calor, y 2 pequeñas horas de calor, una a finales de junio, 1 de julio, y otra ahora. Es que podemos repasar los veranos. ¿Cómo que no ha habido temperaturas de 40, 42 grados? Que antes nevaba. Claro, es decir, ¿pero de qué? Pero vuelvo a lo mismo. Vamos a suponer que sí, que es el cambio climático. Entonces, ¿a qué viene ahora luego de decir, no, y luego falta de agua? ¿Cómo que falta de agua? ¿Cómo que falta de agua? Pero usted ve la media que tenemos en los pantanos, ¿o no lo ve? No lo quiere ver. O le pagan para que no lo vea. Mentiroso. Es decir, es más, ¿qué ha pasado con un pantano donde 50.000 millones de litros se han desalojado? Porque había que eliminar una especie invasora. No sé qué especie, no sé si era algún pececillo o lo que sea. Había que eliminar y ala, venga, se ha tirado agua a las puertas, se ha vaciado un pantano. En la época de incendio. No podían haber esperado a octubre para hacer eso. No. Ahora, en la época de incendios. Eso también es el cambio climático. ¿Y cómo que no hay agua? Mire usted los índices, las medias en los pantanos. ¿Cómo que no hay agua? Porque hay combustible. ¿Porque nos hemos retirado del campo? No, hombre, no. Porque ustedes no dejan. Usted, catedrático emérito, es cómplice de los que no nos dejan trabajar el campo y limpiar el campo y que el ganado ande allí y demás. Hombre, ¿qué me va a contar? Entonces, así, el cambio climático, claro, es que es curiosísimo. Así también acierto yo. No, mire, esto es culpa del cambio climático, de las altas temperaturas porque hay ola de calor, de la falta de agua, no sabemos por qué, se habrá evaporado, de que hay mucho combustible porque no se limpia el campo, hay unos cuantos pirómanos, cayó un rayo, porque también hay tormentas. No, claro. Y ya lo dice, que no nos tenemos que sorprender. Claro, entonces tú metes el cambio climático, lo metes ahí en medio y todo eso, y la gente dice, claro.
Claro, pero eso mismo también, quitas el cambio climático, también se producirían incendios. Luego no puede ser la causa. Ya, pero No puede bueno, ser la causa. ahí tienes a todo un catedrático diciendo en televisión española pues que no nos tenemos que Claro, sorprender. Es decir, que hay que acostumbrarse. da Hay que mucha vergüenza, sí, hay que acostumbrarse, efectivamente. Y ya de paso, ya que se ha quemado, pues mira, recalificamos el terreno, que se pongan unas placas solares, se abre una mina de litio o ponemos unos aerogeneradores. Ya Para que está. los mismos de siempre se sigan enriqueciendo. Los mismos de siempre se sigan enriqueciendo. A los que parece que sirve este señor catedrático emérito. A costa de la ruina del pueblo español. Sí, Venga, sí, por descontado. majete, a cobrar la nómina, venga. A cobrar, exactamente. Pues así estamos, Juan Antonio. No puedo hacer más que suscribir tus palabras y ciertamente es un escándalo. Yo es No, que, claro, es un estado fallido, Manuel. No es un escándalo, es un estado sí, fallido. pero yo cuando dices lo de estado fallido, es verdad, es fallido, pero es que es un estado criminal, porque fallido sería Claro, si no funcionara nada, pero es que Hacienda funciona, ¿eh? Hacienda sí que claro, porque funciona. solo se dedican a eso, al robo. Claro, es que... Claro, Ahora, lo demás no ahora, funciona. si quieren No ayuda, que la pidan. Si quieren agua, que la pidan. funciona, Si claro. quieren trenes, que los Y si pidan. no, vamos a hacer un pacto de Estado. No, un Porque pacto de como no ha habido Estado. tiempo, como hasta ahora no ha habido tiempo, porque como nunca había ocurrido lo de los incendios forestales, como nunca había ocurrido, En pues España no, jamás, hombre, claro, es el pues primer entonces, año. Es el primer oye, año. dicen, van ciento y pico mil hectáreas quemadas, 114.000 o 120.000, más o menos. Una Oye, tragedia. aquí ha habido años que se han superado los 200.000 hectáreas de incendios, Sí, sí. hace años. Posiblemente porque también había sequía, vinieron horas de calor, se dieron las circunstancias, y bueno, claro. Pues si todos conocemos zonas importantes que con los años ya se han repoblado, ¿no? Pero que se habían quemado. Sí, sí. Ah, Manuel, tú estás en Cataluña. Ha habido años que Cataluña ha sufrido La incendios bestialidad. bestiales, bestiales, Y que han muerto bomberos, etcétera. Sí, sí. bestiales. Es que parece que nos vienen a contar una película nueva. Yo imagino que pensando que la generación más jóvenes, como no tienen memoria por su edad, pues nada, les contamos una milonga, como son imbéciles se lo van a creer, y ya está. Y sale este Y bueno, sinvergüenza y que desde me den otra medalla. catedrático Claro, diciendo que es el cambio climático y que hay que claro, acostumbrarse. que me Que no hay llamen otra que- vez a televisión. Venga, voy a soltar otra. Ya está. Exacto. Ya está. Y Contando, pues eso, con ya- la memoria de pez de los ciudadanos y con que, lógicamente, las generaciones más jóvenes pues tienen una perspectiva mucho menor por su edad, que es normal. Es decir, sí, sí. Así es. entonces, pues vamos a ver si les engañamos y les mentimos. En eso estamos, querido Juan Antonio. Pues muchísimas gracias una vez más, querido Juan Antonio, por tu capacidad didáctica y por cómo nos ilustras y nos explicas todos esos sucesos tan complejos de una manera comprensible y además desde la verdad y la honestidad, que es lo que no se encuentra en la gusanera mediática No, ni en televisión española, aunque la paguemos todos. sí, no, a ver, si errar podemos errar todos. Yo me puedo equivocar igual, es decir, y de hecho, en algunas cosas siempre digo, habrá que investigarlo. ¿Por qué? Porque a mí me resulta chocante, por ejemplo, que coincidan los fuegos con la parte de España donde hay un plan de minería. Pero a Claro, lo mejor no tiene que ver, ¿no? Pero nos resulta todo tan extraño. Y como ya hemos visto las cosas que hemos visto claro. con Ana, que hemos visto con Filomena, que hemos visto con la pandemia, que hemos visto ya con los volcanes en Canarias, en Sí, sí. Palma, como hemos visto ya lo que hemos visto, pues ya vemos que efectivamente los ciudadanos están solos y que aquí hay gente que se enriquece. Así es. Así es. Entonces, bueno, pues que cada uno saque sus conclusiones. Eso, eso haremos y desde aquí, mientras podamos, seguiremos dando la matraca sin bajar la guardia. Por lo tanto, señores, si quieren que continuemos nuestro trabajo, como decimos siempre, es importante que le den al me gusta, que se suscriban, que es gratis y la medida de sus posibilidades, si pueden ayudar a este canal mediante vía Bizum, tienen 2 números, mediante PayPal, si les es más cómodo, nos ven desde fuera de nuestras fronteras, o también entrar en el canal de Telegram. Todo esto lo tienen en la descripción del canal
y es importante para, bueno, pues para sortear la censura y tantas cosas pues con las que nos entretienen los defensores de la libertad, ¿verdad, Juan Antonio? Nos tienen muy Hombre, entretenidos toda sí, esta sí. gente. Buena gente, Un buena día gente. hablaremos de esto ya de las nuevas leyes de la Unión Europea al respecto, porque cualquier día nos detienen. Bueno, Sí, exacto, exactamente. vamos avisando, lo digo por lo de los Bizum, tómenselo en serio más, porque cualquier día va a haber que utilizar lo que ustedes aporten para pagar las fianzas, porque cualquier día nos detienen. Eso es, eso es. Querido Juan Antonio, muchísimas gracias por habernos querido acompañar una vez más en tu canal, en tu espacio. Gracias. Y a todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por haber querido conectar una vez más con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches. Hasta pronto.